¿Cuáles son tus pasatiempos en el museo? Mm, Actualmente, mis pasatiempos aquí en el museo consisten en hacer el quehacer, acariciar al perrito raro de la sala de apachería, vagar como un alma en pena, dar saltitos por el museo, esperar a que lleguen visitas o la muerte. Y espero, y espero, y espero, y espero, y escuchar música en nuestro fonógrafo. Entonces empiezo otra vez con lo de mi padre. Sí, sí, todo desde el principio, por favor. Muy bien. Pues mi nombre es María Eugenia Lucumí Peña. Nací el 30 de agosto de 1930 y actualmente tengo 95 años. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así, que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi presencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di. Nací en Nueva Chihuahua, un pequeño pueblo del estado. Soy hija de Simón Lucumí, un sirviente mestizo que escapó de los Estados Unidos, y de Sofía Peña, la hija mayor de una familia del campo. Los primeros años de mi vida los pasé en Onuaba, pero a los 2 años mi madre, pues, murió por tuberculosis. Así que mi padre y yo nos mudamos al Distrito Federal. Fuimos a vivir con una amiga de mi mamá que abandonó el pueblo muchos años atrás. ¿Cómo fue tu infancia? Mi infancia. Fui una niña durante la guerra. No vivíamos tan afectados como en otros países. Pero de niña mi rutina era despertar, hacerle desayuno a mi papá. Mi papá me enseñó a cocinar desde muy pequeña y a encargarme de las labores del hogar. Me despertaba temprano a preparar tortillas y los guisos que íbamos a comer. Mi papá se iba a trabajar todo el día. Cuando terminaba mis quehaceres, leía libros o escuchaba el radio. El radio en ese entonces era muy importante. Ahí daban la actualización de todos los informes de guerra. Normalmente eran traducciones de los mensajes de Estados Unidos o de los informes alemanes. También de vez en cuando iba al cine. Mi papá me llevó a los Estados Unidos en 1939. Fui a ver el estreno del Mago de Oz. Recuerdo que la gente se quejaba porque creían que se habían equivocado de película, porque la película no empieza siendo a color. Recuerdo que esa vez yo entré sola. Mi papá no pudo entrar al cine. No se permitía gente de color. En ese entonces yo no usaba mi cabello natural. Se veía más como lo traigo ahora. Y de no haber sido así, yo tampoco habría entrado. La segregación racial estuvo muy presente por varios años más. En México también. Pero era y es una realidad que sigue siendo muy ignorada. ¿Y cómo recuerdas que fue la Segunda Guerra en México? Pues mira, durante los años 30, México ya pasaba por una época mala. Se estaba recuperando de la guerra cristera y tras 2 décadas apenas estaba empezando a recuperarse de la revolución. La guerra nunca fue ajena a México. Teníamos nuestros propios conflictos, pero eso no significaba que no metiéramos las manos al fuego. En 1938, un año antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, Alemania invadió Austria y México fue el único país en protestar por la libertad de los austriacos. En la Guerra Civil Española se recibieron muchísimos exiliados porque México no quería reconocer el franquismo. En 1939 estalla la guerra.
Toda América Latina estaba neutral, aunque México exportaba petróleo y otros productos a las potencias del Eje y Alemania. Tras el incidente de Pearl Harbor, México rompió lazos con Alemania y el Eje. Alemania intentó hundir buques mercantiles de México. Esto ocasiona que Ávila Camacho declare la guerra al Eje. ¿En serio pasó eso? Sí pasó. México declaró la guerra contra Alemania, Italia y Japón. Aunque México no se recuerda como parte de la guerra, estuvimos presentes, muy, muy presentes. Después de la bomba atómica, ay, ni cómo contar eso. Todos tenían miedo. Todos sabíamos que en cualquier momento te echaban un hongo de esos y te ibas. ¿Cómo era un día en tu vida durante los 50? Pues como ya te conté, me levantaba y preparaba el desayuno. La amiga de mi mamá con la que vivíamos me llevaba a la escuela. Me enseñó a usar la máquina de escribir. Gracias a ella me decidí por estudiar mecanografía y después me convertí en secretaria. A los 18 años comencé con mi primer empleo. Era para un doctor muy joven. Él tenía 26 años. Él se llamaba Elías Burgos, como el artista español. ¿Recuerdas algo más de él? Ay, demasiado diría yo. Él fue mi esposo. ¡Ay! ¿Y cómo fue su historia de amor? Bueno, pues después de trabajar con él durante un año, él me expresó sus sentimientos. Salimos por 2 años más y finalmente nos casamos en el 51. No tengo fotos de la boda, pero aún conservo mi vestido. Cuando vean mi vestido van a notar algo muy peculiar, y es el color. Y es que en aquel entonces no era tan común casarse de blanco. Tú realmente te casabas con tu mejor vestido. Entonces mi vestido fue de color rosa. Me casé usando este vestido que Elías me mandó a hacer. Fue de un diseñador extranjero. Esa fue su manera de decirme que me amaba. La verdad es que lo extraño mucho. Siempre pienso en él. Mi papá y él murieron juntos en un accidente automovilístico. Fue culpa de una nevada. Cuando ellos dos murieron, yo no sabía qué hacer con mi vida. Me quise suicidar, pero no pude morir. Ahí me di cuenta de que era inmortal. Tiempo después conocí a Arcadia. Arcadia fue la que me volvió a la vida. Por ella sigo aquí. Bueno, y porque estoy maldita. Pero qué buena amiga es. ¿Y qué tal fue ese encuentro? No quiero hablar de esto. Es un secreto. Vamos, cuéntale. Si no le cuentas tú, le voy a contar yo. Si se lo cuento, dejaría de ser un secreto. Pero bueno, la verdad tengo bastante borrosos los años 70 y eso es culpa de los 60 y de las drogas. En los 50 todo era sobre ser un adulto funcional. En los 60 todo era brillo, colores, minifaldas, LCD. Ay, y plástico. Mucho, mucho, mucho plástico. Agradézcanle la contaminación a los años 60. Miren, después de la tragedia decidí irme otra vez de la capital del estado e irme a la capital del país. Estuve ya 5 años. Finalmente volví en el 62. Una noche, caminaba a mi casa cuando veo una aterradora escena. Serían como las 8 de la noche y veo a un hombre forcejeando con una mujer en una calle oscura. De pronto solo veo que el hombre saca un arma y le dispara a la mujer. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Corrí hacia donde estaba el cuerpo. ¿Y cuál fue mi sorpresa al ver a esta señora, viva y completa, levantándose asustada? Sí, efectivamente. Nos conocimos después de que un barbaján intentó matarme. Y ya cuando supimos de que teníamos la misma condición, nos empezamos a juntar más. De hecho, por Eugenia me empecé a tatuar. Ella me dijo que los dragones eran más populares en hombres, en los marinos. ¿Qué tan distinto crees que es el mundo después de tantos años? Diría que una de las cosas que más han cambiado en la historia del país ha sido la economía. Creo que yo tuve el privilegio de nacer en un buen momento económico de México, porque yo fui joven durante el Milagro Mexicano. Ah, canijo, ¿qué es el milagro mexicano? El Milagro Mexicano o el desarrollo estabilizador fue una época de prosperidad económica en México y esta fue desde los años 40 hasta los años 70. Unos dicen que en el 68, el 68.
Básicamente, no podíamos competir con la urbanización. Entonces, el país decidió solo comercializar productos de origen mexicano. Esto incentivó entre la gente el consumir lo local y mover la economía porque no había otra opción. Y ahí es donde muchas cosas cambiaron. Durante los años 50 nace la clase media, se abren más escuelas, la gente empieza a alfabetizarse, la gente empieza a aprender a leer y a escribir, que son cosas que no se hacían antes. Durante los 50 también las mujeres empezamos a votar. La primera vez que votamos fue en 1953 aquí en México. La primera vez que yo voté yo tenía 23 años. Creo que acaban de matar a alguien aquí. Ya se fueron. Pero diría que sí, principalmente fue la economía. Ya para los años 70, el milagro mexicano dejó de hacer milagros y todo fue otra vez explotar a nivel mundial en el 73 y todo se fue a la mierda. ¿Qué consejo le darías a la juventud? Pues probablemente esto les va a sonar muy a consejos de abuela, pero si por algo los decimos es porque sabemos. Tengan cuidado con sus amistades. Arcadia y yo terminamos en un culto porque estábamos siguiendo a una persona que creíamos que nos entendía. Creíamos que era inmortal también. Resulta que solamente estaba... No usen drogas. Arcadia también puede confirmarles. ¿Qué más? No le roben a sus amigos. Jamás le roben a sus amigos. Ni pertenencias, ni abrigos, ni mujeres, ni vacas. Jamás le roben a sus amigos. Cuídense mucho los dientes porque no van a tener otros. Y tengan cuidado con estar fumando cosas que no deberían fumar. No fumen. En general no fumen. Que ahora escuché que la gente ya no fuma humo, que ahora fuman vapor. No entiendo el por qué. Pero no fumen, no se metan cosas en los pulmones, no se metan cosas en ningún lado. Y eso sería todo de mi parte. ¿Y cuál es el mejor chisme que has escuchado? Uy, un chisme muy impactante de mi época. Esta es una historia real. Pasó en un pueblito al lado del pueblo en el que yo nací. Esto fue más o menos en 1965. Este pueblo era de gente muy pobre. Era uno de estos pueblos en los que durante la guerra la gente escondía sus tesoros. La gente rica y la gente a la que le robaban. Entonces, normalmente escondían sus tesoros en ollas que luego escondían en cuevas. Con el paso de los años, se dieron cuenta de que el cerro se empezaba a erosionar. Y esto los llevó a darse cuenta de que el cerro estaba hueco. Entonces, muchas personas tuvieron como esta pequeña fiebre del oro y empezaron a buscar ollas de oro en todas partes. Unas cuantas sí se llegaron a encontrar. Hubo un señor en este pueblo que tenía 3 hijos. No, tenía 4 hijos. Su esposa y él eran muy pobres. Entonces resulta que un día, misteriosamente, él se muda a Chihuahua. De la noche a la mañana, tenía tan poquitas cosas que todo lo que él tenía cabía en una taquilla. El viaje a Chihuahua era muy largo. Pero veían cómo este hombre estaba sentado en esa caja. Si se paraban a comer, él no se bajaba. Si iban al baño, él no se bajaba. Él estuvo ahí hasta que terminó el viaje, desde la sierra hasta la capital. Desaparece un tiempo y luego regresa al pueblo y se lleva a su familia y nadie los vuelve a ver. Dicen que encontró una de estas ollas, se compró una casa, le dio estudios a sus hijos y después de eso se mudaron a Baja California y allá murieron. Murieron hace, muy poquito. Creo que si siguieran vivos, actualmente serían de mi edad.
Sí, los de ella, sí, bien